En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Fórum Europa Tribuna Euskadi que organizamos con la colaboración y el patrocinio de Grupo Santander. Vivimos estos días, viven básicamente ustedes, vísperas electorales. El próximo día 21 de octubre habrá elecciones en Euskadi y con esa ocasión están pasando por esta tribuna. Hemos invitado a esta tribuna a los distintos candidatos a esas elecciones. Y en esa condición nos acompaña hoy Mikel Arana, coordinador general de Ezker Anitza y parlamentario vasco, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Y no es menor el agradecimiento a Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, que va a hacer la presentación del ponente y del acto. La tribuna es suya. Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer la invitación en primer lugar. Alegría. En mi tierra cuando se cae el vino se dice que alegría y si es naranja también. Es como de naranja, ¿no? Agradecer a los organizadores de este acto, a Fórum Nueva Economía y a los patrocinadores por abrir este foro a voces como la que se van a escuchar esta mañana, voces que tienen su espacio y que son más oportunas que nunca en una situación como la que vivimos actualmente. Hoy el Fondo Monetario Internacional nos hace que desayunemos con que corrige las previsiones del Gobierno en los presupuestos generales del Estado que se van a aprobar en estas semanas que vienen y los corrige, desgraciadamente, para empeorar la situación, porque prevé que el 0,5% de crecimiento que plantea el Gobierno en sus cuentas para el año 2013 se va a elevar hasta el 1,3% y, por tanto, también la cifra del paro considera que se va a superar el 25% y, por tanto, eso significa que no es posible que en ese marco, si es real y parece que tiene más visos de realidad que el que presenta el propio Gobierno, las cuentas públicas para el 2013 son cuentas que no cuadran y que seguramente el Gobierno, una vez aprobado el presupuesto, tendrá que corregir si no las corrige anteriormente. Antes de comenzar de cualquier forma la intervención, me gustaría enviar un afectuoso y fraternal saludo al pueblo de Venezuela y, más concretamente, al presidente Chávez por el éxito obtenido en las elecciones del pasado domingo. Ha sido una lección democrática que en muchos países del hemisferio norte deberían tener en cuenta en su relación con los ciudadanos. Algunos dicen que es un dictador, pero es un dictador que gana ya varias elecciones, en este caso con un 55%, elecciones que nadie cuestiona, y en España, que tenemos una democracia, se consiguen las mayorías absolutas en el Gobierno central con un 44%. En fin, simplemente datos para la reflexión. Y después de este paréntesis, quiero decir que es un verdadero placer para mí poder presentar esta mañana a Mikel Arana, candidato al Lehendakari de Ezker Anitza en Euskadi. Conozco a Mikel Arana desde hace bastante tiempo. Hemos compartido muchas luchas. Siempre hemos peleado por algo que creo que es sencillo y fácilmente entendible. Hemos luchado por intentar mejorar la vida de nuestros conciudadanos, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, por intentar aportar nuestro grano de arena para hacer un mundo mejor y más habitable, un mundo al fin y al cabo más justo y más igualitario. Ese y no otro es el objetivo fundamental de nuestras organizaciones y de nuestro trabajo. Serían innumerables las batallas que hemos dado para conseguir ese ideal. La lucha contra la guerra de Irak, contra los desastres como los del Prestige, por los derechos de los pueblos, del pueblo palestino, del pueblo saharaui, en las huelgas generales que justamente se han dado en nuestro país frente a los dos gobiernos, el anterior y este, por ambas reformas laborales que solo han demostrado que hacen deteriorar únicamente la situación de empleo, que están generando más paro y que en todo caso lo que han propiciado es que el despido sea más barato en nuestro país y nos están ayudando al desarrollo de la economía. Y ya digo que son tantos los frentes en los que hemos estado juntos que sería ocioso seguir enumerándolos. Detrás de cada una de las luchas siempre había una causa justa.
Miquel es un hombre trabajador, es constante y es generoso. Yo sé que no le gustan las adulaciones, pero yo hoy no voy a adular a Miquel. Decir la verdad no es adular a nadie. Y es también un hombre profundamente humilde. Y para mí el concepto de humildad, más allá de lo que diga el propio diccionario de la Real Academia de la Lengua, es el concepto de sentirse parte de los demás, igual que los demás, y formar parte de un colectivo pensante que trabaja, que se compromete por la lucha de los más débiles, de la gente que sufre más. Ese concepto que huye plenamente de la egolatría, del culto a la personalidad y, en definitiva, de esos pequeños defectos que solemos tener algunos seres humanos. Miquel es la antítesis de esa situación. Es una persona que tiene experiencia en la gestión de lo público y precisamente son esos servicios públicos los que ahora se están poniendo en entredicho y, es más, se están atacando de una manera descarada en nuestra sociedad. Por eso es preciso que personas como Miquel Arana y el proyecto que él encabeza, el proyecto de Esquerra Anitza, continúen sumando apoyos entre la sociedad vasca, apoyos que se traduzcan en una fuerza suficiente para cambiar la política que ha venido desarrollándose en los últimos años en Euskadi. Hoy, como hiciera el bilbaíno Blas de Otero, ayer, pedimos la paz y la palabra, y pedimos la paz y la palabra frente a la violencia que solo genera más violencia, porque hoy es más necesario que nunca que en estos momentos de crisis los ciudadanos puedan escuchar y construir, no solo escuchar, sino ser protagonistas activos, construir alternativas a la política que se ha venido planteando tanto en Euskadi como en el resto del Estado. Políticas que están socavando y recortando los derechos conquistados de mucho tiempo atrás por los ciudadanos y las ciudadanas, por la clase trabajadora. Políticas que han tenido un denominador común, el bipartidismo. Un bipartidismo que en este país siempre se ha apoyado para gobernar en las dos patas de la derecha nacionalista, Convergencia y Unió, y el Partido Nacionalista Vasco. Un bipartidismo que ha fracasado de forma rotunda en Euskadi. Y además, un bipartidismo que ha permitido que nos roben la democracia. La incipiente, si queréis, democracia que se construye a partir de la transición política española, hoy nos la han robado, nos la han secuestrado. Los ciudadanos no somos propietarios de nuestra democracia, de nuestra soberanía, de nuestros derechos. Hoy el poder económico y especialmente el poder financiero está por encima del poder político. Hoy los que controlan la situación de la democracia, los que la cuestionan, los que la violan cada día, es precisamente el poder financiero sin control democrático de ningún punto de vista. Y no podemos tener un país donde todos los poderes del país tienen que estar supeditados a la soberanía del pueblo, a la democracia. Ese es el concepto profundo de la democracia que nosotros vamos a seguir peleando por ella y que, repito, el bipartidismo ha enterrado de una manera muy seria y muy dramática en nuestro país. Estoy convencido de que los resultados en Euskadi van a ser los mejores para Esquerra Anitza. Estoy seguro también de que Miquel es el mejor candidato para liderar este proyecto porque está elegido democráticamente por los hombres y mujeres que conforman la organización y, por qué no decirlo, porque también es un hombre que le va a la marcha, le gusta el rock and roll. Por eso sé de buena tinta que es un hombre que no se achanta ante nada y que va a trabajar al 200% si cabe para conseguir que Euskadi gire a la izquierda. Porque Euskadi también necesita que todos luchemos por generar más empleo, por una sanidad y una educación públicas y de calidad, hoy cuando más se ataca la sanidad y la educación públicas, por unos jóvenes que ven frenado su futuro por la falta de trabajo y por sus dificultades para acceder a una vivienda digna. Acaba de decir la ministra de Trabajo, decía ayer, que en los próximos 10 años casi 1 millón de jóvenes, de personas, abandonarán nuestro país. Y además ese será seguramente el potencial o uno de los potenciales desde el punto de vista cultural y educativo, que sería lo que le tenía que dar nervio y músculo a este país en el futuro, y tienen que abandonar e irse a prestar sus conocimientos y su fuerza de trabajo a otros países, como ya conocemos y conocéis perfectamente los mayores, pasó en un tiempo de nuestra triste y larga dictadura, ¿no? Hay que plantear salidas y alternativas a las dificultades para acceder a la vivienda digna que tienen los jóvenes. Resulta incomprensible
que cuando las entidades financieras, no en el caso de Euskadi específicamente, pero sí en el caso de otras comunidades y del conjunto del Estado, cuando hemos nacionalizado entidades y se está quitando a gente, desahuciando a gente de sus casas, en las casas que son nuestras, que son del Estado, que son de los poderes públicos, resulta que nos están convirtiendo en cómplices a los ciudadanos y las ciudadanas de los desahucios, de echar a la gente de las casas porque ha cometido el grave delito de no poder pagar la hipoteca, sencillamente porque ha perdido el puesto de trabajo. Me parece, y nosotros estamos defendiendo que hay salidas más sociales, más justas y también, desde el punto de vista económico, más interesantes. Decir que de las soluciones, en todo caso, a los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas, a los problemas reales, de eso saben mucho Mikel Arana y sabe mucho Ezker Anitza. Y concluyendo, hablando de Mikel, tampoco puedo dejar de utilizar el fútbol como metáfora para referirme a Mikel como un verdadero león de San Mamés, concretamente, en su lucha y en su esfuerzo por frenar los recortes y los ataques contra los ciudadanos. Su tenacidad, su ingente labor en el Parlamento vasco es conocida por todos y por todas. 1000 y pico iniciativas, me decía el otro día, que había defendido en este tiempo en la soledad del corredor de fondo en el Parlamento vasco. Y como decía un conocido poeta, yo espero que en las siguientes elecciones Mikel no esté solo en ese Parlamento, y no porque lo digan las encuestas, sino porque lo digan los ciudadanos y ciudadanas, porque un corazón solitario no es corazón y, por tanto, necesita que otros corazones que palpiten desde el punto de vista de la izquierda que defiende los intereses de la clase trabajadora y las capas populares en Euskadi, pero también en el conjunto del Estado español, tenga compañía suficiente para que estén palpitando juntos y defendiendo juntos iniciativas en ese Parlamento. Podría seguir dando más argumentos y razones para presentar a Mikel y para pedir el apoyo para Ezker Anitza, pero se los dejo a él, que sabrá ofrecerlos mejor que yo, y además son las propuestas que tiene, que son fruto de la elaboración colectiva que han hecho los hombres y las mujeres de esta tierra. Sin embargo, en estos momentos en los que se critica a aquellos que se manifiestan por defender sus derechos y se alaba a esa supuesta mayoría silenciosa, no quiero terminar esta breve intervención sin citar a un insigne vasco, a Gabriel Celaya, cuando decía en su poema España en marcha, a la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo. Muchísimas gracias y, Mikel, tuya es la paz y la palabra. Bai, kaixo egunon guztioi eta beti bezala mila esker etortzaitik eta baita ere Nueva Ekonomia Forumi eskerrak eman dizkio topaketa honetan parte hartzeko gonbitearengatik. Y también a las palabras de Cayo, lógicamente, que no por exageradas dejan de agradecerse y le dan a uno ánimo para subir a esta tribuna. Tal vez, antes de iniciar la exposición, merece la pena que dedique un par de minutos a presentar Ezker Anitza Izquierda Unida. Pues si bien Izquierda Unida y quienes la formamos somos los mismos y las mismas que lo llevamos haciendo desde hace años, Ezker Anitza no deja de ser un nuevo agente en el panorama político vasco. Ezker Anitza Izquierda Unida es una formación radical de izquierdas, entendiéndose este término como la izquierda que aspira a llegar a la raíz de los problemas, que nace ante el desmantelamiento del proyecto social europeo y estatal que derivaba de los tratados europeos y la Constitución de 1978. Un modelo social que está siendo destruido por las políticas de la Troika, frente a las que hasta el momento no hay muro político ni jurídico que proteja a la gente común. No hay muro político porque estos poderes han corrompido la política, ni jurídico porque nuestros jueces e instituciones miran hacia otro lado. Ante este ataque, que busca reducir el sur de Europa a un modelo chino de producción, tenemos que tirar de la mejor tradición europea, ya que así lo demandan nuestras poblaciones en las calles para recomponer un modo de vida. Se necesitan nuevas organizaciones que conecten, sin sustituirlas, con estas luchas populares y ayuden a su orientación y organización, porque además de indignados hay que ser organizados y organizar una agenda para el cambio radical y para la defensa de nuestra gente más popular.
Ezker Anitza, Izquierda Unida, se presenta además con un proyecto que busca la creación de frentes de izquierda a nivel vasco, desde luego, pero también estatal y también europeo. A nivel europeo, para revisar el actual Tratado de Lisboa, que ha llegado incluso a ilegalizar al propio Keynes. Queremos nuevos tratados donde sean posibles políticas anticíclicas financiadas por un Banco Central Europeo sometido a control democrático, que preste directamente a los Estados y no a los bancos. Por supuesto, una fuerte banca pública que compense el desastroso funcionamiento del sector bancario privado europeo y ponga fin a más de los mal llamados rescates. A nivel estatal, colaborando con otros agentes del Estado para revisar profundamente la Constitución de 1978, dando lugar a una segunda y auténtica transición, donde contemos con un fuerte estado de bienestar, una jefatura del Estado elegida de manera democrática, es decir, una república, y un modelo territorial realmente federal. A nivel de Euskadi, siendo un freno para los partidos políticos que representan estos intereses financieros y de derechas no lleven a los vascos y a las vascas a los mismos desastres que se está llevando a los griegos, portugueses, irlandeses y otros pueblos del Estado con los que queremos y debemos ser solidarios desde un sentimiento de clase. Una vez hecha esta pequeña presentación, me gustaría comenzar recordando que tuve la oportunidad de participar en este mismo foro en marzo del año 2010. En aquel momento habíamos traspasado ya la barrera de los 4,1 millones de parados y paradas en el Estado y los 137.000 en Euskadi. Se decía entonces que estábamos en la cresta de la crisis, que todo lo que iba a venir sería mejor de lo que habíamos vivido hasta entonces, que eran quiebras de bancos, EREs y fusiones de empresas con sus correspondientes despidos. Y muchos se lo creyeron. No creían que la crisis económica fuera a ser tan larga, pero 2 años y medio después estamos cerca de los 6 millones de parados y paradas en el Estado y más de 136.000 en Euskadi. Y cada vez que alguien le pone fin a la fecha de fin a la crisis es más tarde. A algunos y algunas todo les parecía ajeno. La crisis es española, no vasca, nos decían. España nos arruina también. Euskadi es capaz de salir sola de la crisis. Todo se arreglará cuando Estados Unidos y Alemania vuelvan a crecer, porque Euskadi exporta mucho a estos mercados. Pues bien, ellos están creciendo y nosotros no. Ellos están fomentando la inversión y el I+D+I y nosotros recortándola. Todo parecía ajeno, tanto que el gobierno de López y Basagoiti nos intentaron convencer de que estábamos bien y de que éramos solventes, que en Euskadi la crisis iba a afectarnos, pero en mucho menor grado que el resto del Estado. Sin embargo, el balance de estos 3 años de gobierno de PSE-PP no puede ser más desalentador. 41% más de desempleo. Más de 120.000 personas se han visto afectadas por expedientes de regulación de empleo. La deuda pública ha aumentado hasta el 8% del PIB. Las ejecuciones hipotecarias han pasado de 6 de media al día a 12, 14 al día. El mercado inmobiliario se ha desplomado y el deterioro de los servicios públicos, tales como Osakidetza, los servicios sociales, la educación pública, han sido evidentes. Constatación manifiesta, por lo tanto, de que las políticas económicas que nos han aplicado durante este periodo no buscan el bienestar de la ciudadanía, sino el cumplimiento de una serie de objetivos macroeconómicos que están muy alejados de las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas corrientes. Dediquemos, pues, los siguientes minutos a describir de manera somera qué ha ocurrido en los últimos años y cuáles han sido las decisiones y los mensajes que se nos han transmitido desde los gobiernos. Nuestra máxima prioridad es controlar el déficit. No podemos seguir gastando lo que no tenemos. Lo que más nos preocupa es generar credibilidad en los mercados. Controlando el déficit, superaremos el paro. Frases, todas ellas, que constituyen el eje central del discurso económico del Gobierno del Partido Popular actual, pero también el de Zapatero en su momento y el propio López en Euskadi, a tenor del visto bueno del Lehendakari a la reducción del déficit de las comunidades autónomas pactado por la Conferencia de Presidentes hace 15 días. Aunque son muy simples, estas frases y aparentemente bien intencionadas, centraré mi intervención en demostrar que todo lo que se oculta tras ellas y mis profundas discrepancias al respecto. Sin negar, lógicamente, la dramática gravedad de la crisis, plantearé cómo existen otras vías alternativas para afrontarla y lo respaldaré con cifras y datos comparativos. El problema es tan serio y está afectando a tantos millones de ciudadanos y ciudadanas que resultaría muy pobre recurrir a tópicos más o menos demagógicos. Empecemos, pues, a desgranar el fondo de estas frases.
La primera cuestión a aclarar debería ser: ¿por qué se ha disparado el déficit público? El Estado español, antes del inicio de la crisis económica, tenía un déficit público del 36,1% del PIB, año 2007. Y los ingresos provenientes de la construcción alimentaban las arcas públicas de manera generosa, tanto en lo que respecta a las arcas centrales como a las autonómicas, incluso a las municipales. ¿Cuál es entonces el motivo de que 5 años después el déficit esté ahora en el 80% del PIB? ¿Mantenimiento de los servicios públicos en un contexto de crisis y rebaja de recaudación? A la vista está que no. ¿La mejora de infraestructuras básicas para la ciudadanía, como colegios públicos, hospitales, carreteras, vías ferroviarias? Tampoco. Es bien todo lo contrario. Una decidida apuesta por parte de los gobiernos por el I+D+I en la búsqueda de articular un modelo productivo distinto al del sol y al del ladrillo. Nada más lejos de la realidad. ¿Cuál es entonces el motivo? El motivo es doble. En primer lugar, una gestión ineficaz y temeraria por parte de cajas de ahorros y entidades financieras que se dedicaron a financiar grandes infraestructuras de dudoso valor social a mayor gloria de determinados partidos políticos, resultando así que hemos acabado por tener estaciones sin trenes, centros de exposiciones sin visitantes o aeropuertos sin aviones, y unas cajas y bancos que alteraron su modelo de negocio para incorporar la especulación inmobiliaria como fuente de beneficio, en muchas ocasiones también con el visto bueno de partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español. Y, en segundo lugar, y como consecuencia de este primer motivo, el traslado de la deuda privada, la de las entidades financieras, del ámbito privado al ámbito público a través de los distintos rescates a la banca y a las cajas de ahorros. Gobernu guztiek behin eta berriro errepikatzen dute beraien lehentasuna defizita jeistea eta lana sortzea dela. Nola da posible, beraz, kanpo zorra hainbeste handitzea? Erantzuna gogorra da, baino emateko erraza. Gobernuak erabaki dutelako banka eta entitate finantzieroen galerak denon artean ordaindu behar ditugula. Eta horretarako behar izan den diru publiko guztia jarri dute erreskateak egiteko. Hau da, onurak privatizatu eta galerak sozializatu. Cabe, por lo tanto, desmontar la principal afirmación que repiten los gobiernos como un mantra: nuestra prioridad es la lucha contra el déficit. Si así hubiera sido, no se habría incrementado el mismo de manera exponencial, con el único objetivo de rescatar un sistema financiero, el actual, que hasta hace bien poco tiempo nadie quiso obligarle a hacer ningún tipo de reforma. No, la prioridad de los gobiernos de Zapatero y Rajoy ha sido rescatar el sistema financiero español con dinero público. Y la pregunta que nos hacemos, por lo tanto, es: ¿quién rescata a los ciudadanos y a las ciudadanas? ¿Quién va a rescatar a los cientos de miles de personas que se van a quedar este año sin prestación por desempleo y sin esperanzas de conseguir un empleo? No podemos seguir rescatando bancos cuando ellos son los que ejecutan entre 12 y 14 desahucios al día, como decía antes. No es posible seguir privatizando las ganancias y socializando las pérdidas. Los intereses de los grandes partidos, la responsabilidad directa por la gestión de muchas cajas de ahorros, las presiones de los mercados, han llevado al Gobierno español a solicitar créditos de miles de millones de euros para inyectar a un sistema financiero que, como consecuencia de su apuesta por la especulación inmobiliaria, hacía agua por todos lados. La consecuencia más inmediata: las partidas que hay que destinar al pago de la deuda el año 2013. 38.000 millones de euros en el Estado y aproximadamente 500 millones de euros en Euskadi. Efecto directo de esta decisión: el descenso de la inversión pública en servicios, infraestructuras e I+D+I, es decir, los ámbitos en los que, desde nuestro punto de vista, debería invertirse si la prioridad fuera realmente reducir el déficit y crear empleo. Sin embargo, los todopoderosos mercados, aquellos que dominan el mundo, han decidido que no, que el Estado español, y por lo tanto Euskadi, no puede salir reforzado de esta crisis de ninguna manera, y se han dedicado a especular con la deuda española hasta elevar la prima de riesgo a niveles completamente impropios de la teórica solvencia de un Estado como el español, marcando un récord de 616 puntos básicos este mismo verano. Cabe, por lo tanto, hacerse la siguiente pregunta: ¿realmente tienen los mercados el poder suficiente como para empobrecer un país? El actual sistema no permite, por lo tanto, anteponer las necesidades de la inmensa mayoría de la ciudadanía al beneficio de una minoría. La respuesta es tan sencilla como dramática: sí a la primera pregunta. Los mercados pueden llegar a empobrecer países
y no a la segunda. El actual sistema antepone el beneficio de unos pocos al de la mayoría. Y todo ello porque el actual sistema es ineficaz, injusto, incompleto e inviable. Es ineficaz porque no ha permitido controlar los niveles de empleo, sino que ha aumentado las tasas de paro hasta superar los máximos históricos y nada hace pensar que vaya a parar aquí. Es injusto porque ha puesto los intereses de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de los bancos por encima de la ciudadanía y porque ha perjudicado gravemente a las clases más populares. Es incompleto porque el poder de los ciudadanos ha sido secuestrado por el gran capital. Y es inviable porque está hipotecando su futuro a costa de la educación y de la sanidad pública, contando con unos recursos naturales que no son infinitos. Soluzio bidea ordea, arazoaren arrazoia aurkitzea bezain erraza da. Beste sistema bat behar dugu. Egun dugun sistema ez eraginkorra, bidegabea, osatu gabea, bideragabea delako eta honi buelta eman behar zaio. Desde nuestro punto de vista, un sistema más eficaz debe anteponer por encima de todo el empleo. El control del déficit vía recorte no puede ser la única estrategia, ya que, como afirma alguien tan poco sospechoso de ser de Ezker Anitza Izquierda Unida como el premio Nobel Joseph Stiglitz, si un gobierno recorta, la demanda total caerá y el paro subirá. Y la capacidad de devolver lo que debe baja. Sus ingresos impositivos caen y su gasto en desempleo y programas sociales sube, generándose así un círculo vicioso muy peligroso. Este círculo, en el que han entrado tanto el Estado español como Euskadi, solo tiene una forma de salir de él: reducir el déficit a través del aumento de los ingresos, así como a través de la renegociación de una deuda pública, ahora mismo, y creo que es importante subrayar esta cuestión, ahora mismo imposible de pagar para el Estado español. Y esa debería ser una de las grandes conclusiones a las que debería llegar el Partido Popular. En este contexto, la deuda del Estado español no podrá pagarse nunca. Por lo que empecinarse en seguir recortando fondos a la inversión pública solo nos llevará al empobrecimiento de un Estado que ya de por sí ha retrocedido décadas en tan solo unos pocos años. Y esto no es un discurso de izquierdistas peligrosos. Esto lo decía el Fondo Monetario Internacional esta misma madrugada. Un sistema más justo debe tratar a todos los ciudadanos y ciudadanas por igual. Debemos pasar de la hegemonía del capital a la hegemonía de la ciudadanía. Es cuestión de alterar las prioridades, de dejar de mirar hacia los de arriba para empezar a mirar a los de abajo, dejar de atender las exigencias de la minoría para centrarse en garantizar un modelo de bienestar para la mayoría. La política de recortes que han aplicado los gobiernos de Zapatero y Rajoy a las órdenes de la Troika, además de ineficaz, es profundamente injusta, ya que carga el peso de la crisis en quien no la ha generado y, por tanto, no debería ser víctima de la misma. Los primeros meses de la crisis financiera, antes de que la misma pasara a convertirse en económica, algunas voces, poco sospechosas de tener ninguna sensibilidad social, empezaron a hablar de la necesidad de refundar el capitalismo. Pues bien, varios años después, lejos de ahondar en esa vía, la Troika ha decidido que la salida para los países del sur de Europa es caminar hacia el debilitamiento de sus servicios públicos y hacia la asiatización de sus relaciones laborales. Un sistema, decíamos, incompleto también porque, desde nuestro punto de vista, un sistema más completo debe ser capaz de tomar sus propias decisiones al margen de cuáles sean los intereses del gran capital. No se puede retroceder en décadas en lo que a los derechos laborales respecta, atendiendo exclusivamente al interés de determinadas multinacionales. No se pueden derogar parcialmente ciertas leyes, como la de no fumar en lugares cerrados, porque una gran multinacional quiere poner Las Vegas en Madrid. Este no es el sistema que necesita la sociedad. Y este es uno de los mensajes que queremos transmitir a la ciudadanía vasca en esta campaña electoral. Hay otra forma de hacer política más completa, con un eje central: los ciudadanos y las ciudadanas, y con unos objetivos muy claros: aumentar y mejorar los servicios públicos para generar empleo de calidad, financiando con el dinero de las grandes fortunas y multinacionales tratan de esconder para no pagar impuestos. Decíamos que era también un sistema inviable, ya que un sistema más viable tiene que mirar hacia el futuro y ver que no se puede dedicar una tercera parte del dinero público a pagar la deuda. Deuda, por cierto, que, como siempre, termina beneficiando a los mismos. Decía Vicente Navarro que los ricos, en lugar de pagar al Estado en impuestos, le prestan el dinero que han ahorrado al evitar pagar impuestos al Estado, el cual les tiene que pagar unos intereses. El sistema es perfecto para los ricos, transfiriendo así una gran cantidad de fondos del sector público a los ricos y a sus bancos.
Nuestra forma de entender la política no consiente un sistema de estas características. Este sistema hace que la economía sea cíclica e inestable, caldo de cultivo, por lo tanto, para especuladores. La pregunta que cabe hacernos, pues, es la siguiente. ¿Para quién es este sistema? ¿Se dan cuenta de las injusticias que nos rodean? ¿Se dan cuenta de por qué la gente hace uso de sus derechos y sale a la calle a protestar? Porque el sistema no funciona, decían, porque es ineficaz, injusto, incompleto e inviable. Y nosotros y nosotras no trataremos, llegados a este punto, de invertir la situación, porque no podemos seguir viviendo en un sistema que solo se preocupa de lo que en otros países han llamado el 1%. En estos momentos de profundo malestar e incertidumbres, ha llegado el momento de las alternativas. Miren, cuando una fábrica o una máquina se avería y por más que se intenta arreglar no se consigue, llega el momento en el que la única solución es cambiar esa máquina. Del mismo modo, cuando un sistema falla y no hay manera de arreglarlo, ni refundirlo, ni rescatarlo, hay que cambiarlo. Así de sencillo. No por manida deja de tener sentido esta frase del jefe indio de Seattle, que decía que solo cuando se haya cortado el último árbol, contaminado el último río, pescado el último pez, solo entonces verás que el dinero no se puede comer. Bien, nuestro objetivo, el de los hombres y mujeres de Ezker Anitza Izquierda Unida, es que nunca nos tengamos que ver en la necesidad de constatar que efectivamente el jefe indio tenía razón. Por eso creemos que ha llegado el momento de presentar alternativas reales a un modelo que, como decía, ya se ha mostrado inservible. Egoera honen aurrean, 5 proposamen zehatz egiten ditugu. Erreza izaten baita, gauzak gaizki daudela adieraztea, baina ez da hain erreza izaten proposamen zehatzak egitea berau aldatzeko. Geuk baditugu, 5 baino gehiago, baino gaur 5 inguruan hitz egingo dut. 1. Lehentasunak aldatzea. Gizartea, finantza entitateen gainetik egon behar da. Eta beraz, kanpo zorraren inguruan azterketa sakon bat egin behar da, eta zilegia ez dena ez ordaindu. Eta bestearekin birnegoziak eta prozesu bat ireki ordain epeak luzatzeko. 2. Diru sarrerak gehitu. Politika fiskalak berriro 2006 urtean zegoen lekura bueltatuz eta iruzurraren aurkako borroka erabat indartuz. 3. Lan erlazioen eredua aldatu. 4. Inbertsio publikoa indartu, lan plan sakon eta sendo bat aukeratu ahal izateko. Eta 5. Etxebizitza arloan desauzioak geldiarazi legez. Decía que voy a presentar 5 alternativas que figuran en el programa Ezker Anitza Izquierda Unida a la situación que vivimos, ya que normalmente suele ser sencillo criticar la situación actual, pero rara vez se suelen presentar alternativas mínimamente solventes para intentar cambiarlo. Nosotros, lógicamente, creemos que estas lo son y creo que todos ustedes se darán cuenta de que también. La primera, alterar las prioridades, darle la vuelta a la tortilla y priorizar el bienestar de las personas sobre el de las cuentas de resultados de la banca alemana y francesa. ¿Esto qué significa? Para empezar, recuperar la soberanía. El Estado español es un Estado intervenido de facto. Los presupuestos del año 2013 se han elaborado bajo la estricta supervisión de los técnicos de la Troika y el segundo rescate, pendiente probablemente de las elecciones gallegas, que no tanto de las vascas, no hará más que incrementar esa dependencia. Así pues, ha llegado el momento de que el Estado español exija una renegociación de la deuda pública española, porque, como decía, la deuda es impagable. Realizando, en primer lugar, una auditoría de esa deuda para determinar qué parte es legítima y cuál no. ¿Es acaso legítimo que, como consecuencia de la capacidad especulativa de los grandes fondos de inversiones y la banca, el Estado español esté pagando entre un 4,5% y un 6% de intereses porque le presten un dinero que en realidad es un dinero público, por así decir, un dinero suyo? Porque no hay que olvidar que el Banco Central Europeo está prestando dinero a la banca al 1% de interés, que a su vez lo represta a los estados al 5 y al 6%. Especulación pura y dura. Se genera deuda, la banca genera negocio, pero no se genera economía real. No se genera beneficio para nadie más que para los accionistas de esas entidades financieras. Una vez determinado el verdadero origen de la deuda pública, toca exigir una quita de la parte ilegítima y una renegociación de la legítima. No es de recibo que los bancos tengan un plazo de 15 años para regenerar sus cuentas y, sin embargo, el Estado español solo disponga de 2 para adaptar su nivel de déficit al 3%. No negamos, desde luego, la necesidad de controlar el déficit, ni que el endeudamiento solo pueda destinarse a la inversión que no al gasto corriente. Pero convendrán conmigo
que no es lo mismo ir adaptando el gasto en 10-15 años que hacerlo en 2. Esta operación, lejos de implicar, tal y como describen los analistas más liberales, un aumento de las dificultades de financiación del Estado, desde nuestro punto de vista tendría dos virtudes radicalmente contrarias a esas tesis. La primera, un descenso radical de la deuda del Estado y, por lo tanto, un descenso del déficit que implica la financiación de la misma y la liberalización de partidas presupuestarias para destinar a otros propósitos sociales. Y la segunda, un aumento de la credibilidad del Estado español en los mercados como consecuencia directa del descenso del peso de la deuda sobre el PIB. Los mercados no juzgan el pasado, juzgan el futuro. Y de la misma manera que una actividad empresarial puede volver a realizarse tras una declaración de quiebra, por mala gestión, un Estado puede, o al menos debería, poder hacer lo propio. La segunda de las propuestas alternativas que presentamos para incrementar los ingresos y poder destinar estos a la cobertura de los servicios sociales es la alteración del actual modelo impositivo, según el cual las rentas de trabajo de la clase media y baja soportan el principal peso de la recaudación para que sean las rentas de capital, el ahorro y las empresariales las que carguen efectivamente con ese peso. El modelo del que hablamos, tampoco inventamos nada, era el que más o menos existía en Euskadi hasta el año 2006. Cuando se aprueba la reforma del IRPF que separa la base imponible del ahorro de la de trabajo, con lo que supone que el trabajo pasa a tributar a una escala y el capital a un tipo fijo, por debajo de la media del trabajo. Asimismo, en esos años se rebaja el tipo del impuesto a sociedades del 32,6 al 28%, pero a la vez se modifica la definición de pyme, que pasa a tributar al 24%. Estos tributos siempre hay que recordar que son sobre la base del beneficio. Esto provoca que la inmensa mayoría de las empresas vascas pasen de tributar el 32,6% a un tipo nominal del 24%. No obstante, la gran materia de exenciones, deducciones y reducciones hacen que el tipo medio al que tributan beneficios empresariales esté entre el 12 y el 15%, muy por debajo de la media del IRPF. Otro de los impuestos suprimidos entre PNV, PS y PP fue el impuesto de patrimonio, que en Euskadi recaudaba en torno a 200 millones de euros anualmente. Nuestra propuesta, por lo tanto, consiste en volver al modelo impositivo anterior, si queremos ampliar la recaudación, además de adaptarnos al axioma de que más pague quien más tiene, y no, como ocurre hasta ahora, que paga más quien tiene nómina. ¿Y qué decir del fraude fiscal? ¿De los paraísos fiscales o de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del Partido Popular? Un fraude fiscal que en Euskadi supone un descenso de recaudación de más de 2.000 millones de euros al año, es decir, un 20% del presupuesto. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, que en marzo pasado alertó del elevado fraude que existe en Euskadi, que ascendía a 13.560 millones de euros al año, tasa equivalente a más de la quinta parte, un 20,6%, del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma, y que supone dejar de recaudar más de 2.415 millones de euros anuales. Es decir, cantidad mucho más que suficiente para financiar todos y cada uno de los recortes que ha ido aplicando Patxi López a lo largo de la última legislatura, sin alterar, insisto, el modelo fiscal actual. Sin embargo, en lugar de contratar inspectores, reforzar la lucha contra el fraude, los gobiernos optan por mirar hacia otro lado o por las amnistías fiscales, que es todavía mucho peor. Una amnistía fiscal, la última del Partido Popular, que además de ineficaz, apenas ha aflorado dinero negro, lanza un mensaje muy peligroso a la sociedad, como es el de que quien tiene mucho puede defraudar, que antes o después, si lo desea, ya podrá aflorar ese dinero, ya que también el Gobierno del PSOE aprobó en su día una amnistía fiscal. Pero los y las trabajadoras tienen que pagar hasta el último céntimo de impuestos, so pena de inspección y multa. Y no solo eso, sino que las ligeras reformas que se han ido aplicando en la política fiscal, tanto en territorio común como en cualquiera de los territorios históricos, el mensaje que siguen lanzando es el de que los que más tienen no vamos a tocarlos mucho, no vaya a ser que se nos larguen, y por lo tanto la única alternativa es tocar los impuestos directos, profundamente injustos una vez más. La tercera de las propuestas es el de alterar el modelo de relaciones laborales y derogar las dos reformas laborales aprobadas en el último año. Tras las dos reformas laborales solo oímos hablar de nuevos modelos de contrato, a cuál más draconiano, de flexibilidad, de simplificar los despidos y, en general, todos los trámites legales vinculados a la actividad laboral.
Pero, ¿para cuándo se deja el gran debate que debería profundizar de verdad sobre el modelo de relaciones laborales dentro de la empresa, sobre la toma de decisiones, sobre la participación de los trabajadores y las trabajadoras, sobre las políticas de redistribución de beneficio en época de vacas gordas y la necesidad de generar fondos de reserva para las épocas de vacas flacas, sobre las políticas serias de investigación, inversión y apuesta de futuro, sobre una formación continua de verdad y bien planificada, sobre los límites a las deslocalizaciones, etcétera? ¿No podría ser este el momento en que se pide sacrificios y solidaridad a los trabajadores y trabajadoras? ¿Una buena oportunidad para hablar también de todo esto? Dejo estas preguntas en el aire. La cuarta propuesta alternativa es activar la inversión pública y reforzar los servicios sociales. El objetivo de todas estas iniciativas no es, desde luego, incrementar el ingreso para continuar despilfarrando fondos públicos en asesores, campañas de imagen o grandes infraestructuras que no tienen en cuenta las necesidades reales de la ciudadanía, sino para poder convertir a la administración pública en motor de la economía y, por tanto, en creadora de empleo, tanto directo como indirecto. En ese sentido, en el programa electoral lanzamos una propuesta muy concreta en torno a la creación de empleo que puede tener efectos inmediatos en el descenso de las tasas de Lanbide. Un plan de lucha contra el desempleo, un plan real, con fondos ad hoc, no con la suma de partidas de otros departamentos dedicados al empleo, como nos presentó Patxi López hace meses. Decía, un plan de lucha contra el desempleo, con un aumento de gasto en servicios públicos dirigido a sectores como la dependencia, la educación, la sanidad, las energías renovables, el transporte público o la rehabilitación ecológica de viviendas, lo que permitiría generar, como decía, empleo directo de la propia Administración, además de empleo indirecto, con lo que la inversión inicial se podría recuperar desde un punto de vista puramente economicista y también desde un punto de vista social, con especial hincapié, además, en el trabajo de las mujeres. Aprobación de una ley de vivienda que impida que cualquier entidad que reciba cualquier tipo de ayuda pública pueda desahuciar personas paradas, pensionistas, etcétera. La semana pasada, salió la encuesta del CIS y en las prioridades que establecían los ciudadanos de las encuestas del CIS, la vivienda era una de ellas. Después de la economía, la crisis económica, la tercera era la vivienda. Sigue siendo una de las grandes preocupaciones y más ahora que se está desahuciando, como decíamos antes, a tantas familias diariamente. Por lo tanto, habrá que parar, de alguna manera, habrá que parar en algún momento a esta banca que desahucia sin ningún tipo de compasión. Hasta aquí las 5 propuestas concretas que podrían alterar de manera radical la salida a la crisis económica que estamos viviendo en Euskadi y que conectan, como decía, con las preocupaciones de la ciudadanía. Nuestro programa recoge muchas más, pero he querido resumir las principales para ilustrar que la crisis económica incluso puede ser una oportunidad para reforzar el estado de bienestar, ya que nos obliga a replantearnos el modelo actual de las cosas. Por último, a ver, un poquito de agua que ya. Antes de acabar esta conferencia, no podemos abstraernos tampoco del otro debate que centra los titulares de campaña, como es el modelo de Estado, o si lo prefieren, el de la eventual independencia de Euskadi. Lo dijimos desde el principio, esta no es la preocupación principal de la ciudadanía vasca, que está mucho más alarmada por si podrá cobrar su pensión o no podrá hacerlo, si podrá enviar a sus hijos e hijas a la universidad o si podrá seguir teniendo una asistencia sanitaria de calidad. Pero visto que el resto de partidos políticos están cómodos en este debate, toda vez que este debate oculta sus similitudes en el debate económico, Ezker Anitza Izquierda Unida también tiene una propuesta para el modelo de Estado. Es decir, cuando decimos que no es una prioridad, no es porque no tengamos una propuesta, la tenemos, y además una propuesta que creemos puede ser el verdadero equilibrio y solución a la sensibilidad de unos y de otros, sino porque efectivamente no es una prioridad. Pero, no obstante, hablaré de la propuesta de la libre determinación, de la Federación de Libre Determinación, del federalismo de libre determinación, llámale como quieren, que defiende Ezker Anitza Izquierda Unida. La defensa que hacemos del modelo federal como forma de articulación del Estado español tiene parte de su razón de ser en el convencimiento histórico de que los intentos que ha promovido el Estado español para asumir la pluralidad de los pueblos que lo integran se han visto frustrados. En el primer intento, durante la Segunda República, no fracasó el modelo, ya que el golpe militar fascista el 18 de julio del 36 lo truncó e impidió su desarrollo. En el segundo, el actual ha fracasado por puro agotamiento. Tanto la Constitución del 78
como su inspiradora en esta cuestión, que no es sino la Constitución de la Segunda República, afrontaron este debate con un profundo miedo a permitir que fueran las propias sociedades afectadas las que decidieran libre y democráticamente el modelo de relaciones que deseaban tener con el Estado español. En su lugar, se ofertó desde el centro de dicho Estado un modelo estatutario para 3 comunidades autónomas, para evitar que las demás regiones del Estado plurinacional español llegaran a percibir estos regímenes estatutarios como una suerte de privilegio. Llevó a los 2 partidos mayoritarios después del 78 a homogeneizar el modelo, dando al Estado una estructura autonómica, lo que hoy conocemos como el Estado de las autonomías y en su tiempo se conoció como el café para todos. Frente al carácter centralista, conflictivo, inoperante y gravoso del actual Estado de las autonomías, Ezker Anitza, Izquierda Unida, defiende el reconocimiento sin condiciones del derecho de autodeterminación de los pueblos colonizados del mundo, como puede ser el caso del Tíbet o el Sáhara, entre otros muchos, pero también de los pueblos que componen el Estado español, como paso primero inexcusable para el ejercicio de soberanía de los ciudadanas y ciudadanos del Estado. Entendemos, asimismo, el federalismo como una forma de canalizar y desarrollar ese derecho de autodeterminación de los pueblos que constituyen el Estado español. Algunas de las características del federalismo que defendemos son las siguientes. Primera, la libre determinación. El modelo propuesto por Ezker Anitza hace del derecho de la sociedad vasca a decidir libre y democráticamente su futuro un elemento central. Precisamente a esa sociedad que decide libremente sobre su modelo de relaciones con el Estado, le ofrecemos un proyecto federal. El federalismo no es un proyecto cerrado, sino que se trata ante todo de un proceso abierto a toda la ciudadanía y a todos los pueblos del Estado español. El federalismo no se construye plenamente desde la reforma de tal o cual estatuto, sino que implica clara y expresamente una reforma de la Constitución española para todo el Estado. En el federalismo que proponemos, cada comunidad federada del Estado podría, en su pacto federal con el mismo, asumir libremente las competencias que figuraran en la Constitución federal o delegarlas en el Estado federal. En el federalismo, la soberanía no estará en manos de los agentes políticos ni de la judicatura, solo estará en manos de la ciudadanía. Por todo lo anterior, el federalismo que proponemos, siempre que haya que tomar decisiones importantes, se convocarán referéndums y se respetará la voluntad mayoritariamente expresada por la sociedad. No podemos hablar solo del derecho a decidir para decidir el modelo de Estado. Hay que articular otro modelo de democracia donde la ciudadanía tenga mucha más participación en las decisiones importantes que le afectan a lo largo de toda una legislatura. Finalmente, debemos señalar que nuestro modelo federal es un modelo basado en la solidaridad con las nacionalidades y regiones, manteniendo la riqueza política e institucional del Estado, pero dinamizándola con las aportaciones actuales, con las demandas de la sociedad del momento y enriqueciéndola con las aportaciones externas. Un Estado social pleno y de la cultura que garantice la defensa de los derechos, tanto individuales como colectivos. Una república federal que impulse las diversas culturas que se encuentran en él, que garantice el plurilingüismo, la multiculturalidad y la fusión de estas culturas con otras. Un Estado solidario, tanto en su interior como en el exterior, que base sus relaciones internacionales en la solidaridad y el internacionalismo, no en lo militar ni en lo mercantil. No obstante, si bien el federalismo es la opción que Ezker Anitza, Izquierda Unida, existen también otros modelos de Estado tan legítimos como el que defendemos y entre los cuales deberá ser la propia ciudadanía quien tome una decisión. No obstante, también tenemos que decir que las apelaciones a la independencia como solución a la crisis económica nos parece profundamente insolidario, además de poco viable desde el punto de vista puramente económico. Y dejo algunas preguntas en el aire para ilustrar esta opinión. ¿Independencia dentro o fuera de Europa? ¿Dentro o fuera del euro? ¿Cómo obtendría financiación un eventual Estado vasco? ¿Qué hace pensar que la Troika sería más generosa en sus objetivos macroeconómicos con Euskadi que con el resto del Estado español? ¿Qué ocurre con las pensiones de los y las pensionistas vascos? ¿Cómo se van a financiar? ¿Se está pensando en alterar el actual sistema para ir a un sistema mixto público-privado, como en su día teorizó el PNV en su desmedido apoyo a los planes privados de pensiones? En fin, preguntas que nos hacemos, pero que nadie ha querido responder hasta el momento. Bukatzeko, ezinbestekotzat ematen dugu jendea jaiki dadila. Egoera honi aurre egin behar zaio, eta behingoz, gehiengoak gutxiengo boteretsu bati irabazi diezaion horregaitik hain zuzen ere gure kanpaina leloa. Edo jaiki egiten gara, edo gutxi batzuen interesak gehiengoarenak gailenduko dira.
Me gustaría finalizar esta intervención con una cita a uno de los personajes históricos más relevantes para mí, Mahatma Gandhi. Decía Gandhi: lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena. De ahí el lema de nuestra campaña: rebélate, Yaiki, para que nadie pueda seguir apelando a la mayoría silenciosa para justificar unas medidas antisociales y contrarias a la ciudadanía. Les animo, por ello, a que se sumen a nuestro proyecto de buscar una alternativa a un sistema que, como hemos visto a lo largo de esta presentación, no funciona y que cada vez más sirve a los intereses de unos pocos en contra de los intereses de la mayoría. A la vista está que en estos momentos la única alternativa que nos queda a la ciudadanía, a la inmensa mayoría, es la de la rebelión. Rebelión en las calles, pero también rebelión en las instituciones, actuando en el actual status quo a través de nuestros votos. Besterik gabe, eskerrik asko. Muchas gracias. Pasamos al coloquio, si le parece. Adelante. Pues, por empezar, por algo a lo que se ha referido usted en su intervención de forma dilatada, y es que premios Nobel, el Fondo Monetario, el propio Consejo Europeo en su última sesión, la Conferencia de Presidentes Autonómicos de hace pocos días, todos hablan de que es necesario impulsar el crecimiento, pero eso no llega a la política, aparentemente, a las políticas que se aplican. ¿Por qué cree que está ocurriendo esto de que todo el mundo habla y al final no lo hace? Yo creo que también en la exposición lo decíamos, porque las presiones a las que se ven sometidos los diferentes gobiernos por parte de los mercados que no son entelequias tampoco ni entes etéreos, sino hombres y mujeres que están detrás de esos intereses, no permiten hacerlo, porque los poderes económicos han decidido tener, como decía antes Cayo, secuestrados a los gobiernos y, por lo tanto, en unos presupuestos como el año 2013, que tienen necesariamente que realizarse bajo la supervisión de la Troika, lógicamente, por mucho que se quisiera, no hay voluntad y no hay posibilidad de alterar las políticas que se están haciendo hasta ahora. Además de que en el caso particular del Partido Popular estoy convencido de que el Partido Popular lo que pretende es ir hacia una privatización gradual de todos los servicios públicos, y la crisis económica, el déficit y la deuda no deja de ser una excusa para un modelo de sociedad que no es, desde luego, el que defendemos de la izquierda, pero sí el que defiende el Partido Popular. Bien, entrando en temas propiamente de Euskadi, y varios de ellos referidos a los que están sobre la mesa a lo largo de la campaña electoral, bueno, la precampaña y ahora ya la campaña. Campaña. Ya, por eso digo, pero como hay precampaña y campaña y parece que para el ciudadano parece que es lo llevamos mismo. desde el 21 de agosto con esto, sí. Vale. Pues ha hablado usted de la reforma fiscal. Entonces, la reforma fiscal que plantean varios partidos, algunos de ellos plantean, entre otras cosas, algo que usted no ha comentado y que le traslado la pregunta, de mover potestades en materia tributaria desde las diputaciones forales al Parlamento. ¿Cuál sería su postura? Esa, precisamente. Nosotros en el programa hacemos una referencia a una reforma de la Ley de Territorios Históricos, que entendemos que ya va siendo hora de que se vaya reformando. Y en esa reforma nosotros no solo proponemos que sea el Parlamento Vasco quien tenga las competencias fiscales, sino la desaparición de las Juntas Generales de los tres territorios. Es decir, no podemos estar en un país de 2.200.000 habitantes con 4 parlamentos distintos. Y proponemos una reforma de esa ley en el sentido de repartir las competencias de las Juntas Generales entre el Parlamento Vasco, por un lado, los ayuntamientos, por otro, a través de una ley municipal que defina competencias y defina la financiación, de forma que las diputaciones, de la misma manera que en otros lugares del Estado, pasen a ser entes coordinadores de determinadas competencias municipales y no, como son ahora, un freno también a determinadas políticas, y algo que se planteó en su día en la idea de que todas iban a tener el mismo color político y, sin embargo, a la vista está que no es así. Se ha adelantado usted a la pregunta. Había una pregunta que le planteaba su visión de los territorios históricos, de la ley municipal, pero también le plantean si sería necesaria una reforma de la ley electoral y si cree que hay territorios desigualmente representados.
Eso no es que lo crea yo, eso es una evidencia. Es decir, nosotros creemos firmemente en el clásico una persona, un voto. Y a la vista está que en Euskadi esa situación no se da. En Álava, con 200 y pico mil habitantes, se eligen 25 parlamentarios y parlamentarias. Y en Vizcaya, con aproximadamente 5 veces más población, se le elige el mismo número de parlamentarios y parlamentarias. Sin embargo, lo que no compartimos son las reformas que se quieren hacer de las leyes electorales a golpe de encuesta o a golpe de los últimos resultados electorales, siempre en beneficio propio. Nosotros entendemos que una comunidad como Euskadi, un país como Euskadi, debería funcionar en un contexto de circunscripción única, sin haber mirado qué supondría eso para los resultados de Esquerra Unida e Izquierda Unida, no como otras formaciones políticas que están haciendo propuestas de alteración de esas leyes electorales, no para garantizar el una persona un voto, sino para garantizarse cuantos más escaños posibles a aquel que está proponiendo la reforma. Siguiendo con temas que planteas en la campaña, el actual lehendakari y candidato Patxi López, dice que si volviera a gobernar estaría desarrollando una política distinta a la que practica el Partido Popular, se refiere al Estado. Es decir, que si el Partido Socialista gobernara, haría una política muy distinta de la que está haciendo el Partido Popular. ¿Usted se lo cree? Ni yo ni nadie, intuyo, ¿no? Yo creo que aquí conviene recordar que no fue Patxi López el que rompió el acuerdo con Antonio Basagoiti, que si lo hubiera hecho y hubiera convocado elecciones toda vez que el Partido Popular alcanza el poder en el Estado español, cabría todavía creérselo. Es decir, bueno, gobernando el PP yo no puedo seguir con mi pacto con Basagoiti porque sé que las políticas liberales del Partido Popular nos van a generar un problema de gobierno. Pero no fue así. Fue Basagoiti el que una mañana, en alguna entrevista, se le ocurrió decir que rompía el pacto de gobierno. Por lo tanto, cabe pensar que si Patxi López vuelve a verse en la necesidad, o tiene la oportunidad más bien, de pactar con el Partido Popular, volverá a hacerlo, porque ya lo hizo la última vez y desde luego no variaron tanto las políticas del último Zapatero con las del primer Rajoy. Se ha referido usted también en distintos puntos de su intervención a una posible reforma constitucional. La reforma constitucional, la Constitución prevé unos mecanismos de reforma que mucha gente cree que son extremadamente complicados y difíciles hasta el punto de hacerla casi imposible. Según para qué, ¿verdad? El año pasado el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, con, no voy a decir nocturnidad y alevosía, pero sí con verano y alevosía por medio, decidieron en tiempo récord alterar la Constitución, establecer un techo al déficit, lo cual supone que a partir de ahí todas las decisiones que se toman tienen ese marco económico y, por lo tanto, lo que están haciendo básicamente es condicionar todas las opciones políticas, cualquier alternativa política, a esa reforma constitucional. Por lo tanto, se ve que cuando hay interés político, la Constitución se puede alterar. Sin embargo, nosotros, cuando hablamos de de reformar la Constitución, no estamos hablando tampoco de elementos puntuales, sino que estamos hablando de una segunda transición, de un nuevo proceso constituyente, para empezar, que altere el modelo de Estado, es decir, que no estemos hablando de una monarquía, sino que vayamos a una república federal. Y, por lo tanto, todas esas alteraciones de las que nosotros hablamos, básicamente, vendrían a poner en valor lo que en su momento fueron los derechos sociales que se reconocieron en el 78 y que ahora mismo en la Constitución están en la parte de atrás, por así decir, y que nadie les presta atención. Nuestra propuesta de cambio constitucional, más que un cambio constitucional concreto, como fue este del Partido Socialista y del Partido Popular, iría más a una especie de segunda transición para alterar, como decía, en primer lugar los modelos de Estado, pero no solo eso, sino también la capacidad de la ciudadanía en poder tomar decisiones y anteponer los derechos sociales a cualquier otro tipo de prioridades que puedan establecer los bancos y las entidades financieras. Habla usted de federalismo. ¿Cree que los partidos nacionalistas vasco y catalán, que presumiblemente pueden tener en las elecciones de aquí y en las elecciones catalanas una posición incluso más fuerte de la que ahora tienen, se conformarían con ello? Nosotros estamos convencidos de que el federalismo de libre determinación que nosotros defendemos, sin lugar a dudas, puede ser el punto de encuentro entre el centralismo que defienden el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi, a la vista está con las declaraciones de Felipe González este fin de semana, y el independentismo que defiende Euskal Herria Bildu en Euskadi.
no voy a definir qué defiende el PNV porque intuyo que ni ellos tampoco han sabido ponerle nombre. Pero sí que es cierto que toda vez que es una propuesta que parte de la libre voluntad de la ciudadanía, creo que los diferentes extremos, digamos, si tienen un mínimo carácter democrático y la ciudadanía opta por esta opción, que, por cierto, en el último Euskobarómetro era la opción preferida por el 26%, casi tanto como a la par que el independentismo, si se opta por esta opción, lo primero que garantizaría sería que el encaje del Estado español sería por voluntad, que el encaje de Euskadi en el Estado español sería por voluntad y, por lo tanto, el famoso conflicto político habría terminado, lo que tiene que ver con esta cuestión. Y, en segundo lugar, que tendríamos el nivel de competencias que deseáramos, sin tener que depender de que el Estado central en un momento determinado pudiera amenazarnos con quitárnosla. Y, por tanto, creo que sería un modelo que además liberaría de tensiones este debate, que muchas veces, si es cierto en el pasado y puede que ocurra en el futuro también, puede generar verdaderas fracturas sociales. Parece que sería usted partidario de convocar un referéndum, por lo menos así se ha reflejado. ¿Tiene pensada la pregunta? Yo no la tengo pensada en su literalidad. Lo que sí tengo muy claro, y tenemos muy claro en Ezker Anitza Izquierda Unida, es que cuando hablamos de un referéndum, el referéndum no puede limitarse al modelo clásico de autodeterminación de las colonias, el independencia sí, independencia no. Es decir, creemos que las opciones tienen que ser más abiertas y yo, desde luego, contemplo al menos tres. La del mantenimiento o mantenernos en el estado de las autonomías actual, avanzar hacia un modelo federal o ir hacia la independencia. Mínimo, esas tres opciones deberían contemplarse en ese eventual referéndum, porque sí que es cierto que hay quien rechaza la posibilidad del referéndum por entender que la única pregunta sería independencia sí, independencia no. No creo que estamos en ese contexto y que caben otras opciones, como decía, mínimo tres. Le plantean que hace unos días se refirió usted a la posibilidad de pactar con Bildu. ¿A qué tipo de pacto se refería y cuáles serían las condiciones o los límites a ese pacto? Sí, mire, como decía, que me alegro que me haga esta pregunta, ¿no? La verdad es que me ha llamado mucho la atención cuál ha sido la reacción de la mayoría de los medios de comunicación a estas palabras, que además vinieron reforzadas por el propio Cayo, que estaba en Unamuno cuando hicimos estas declaraciones, ¿no? Yo entiendo que a los medios de comunicación les cueste entender nuestra forma de entender la política y nuestra forma de proponer la política. Estas declaraciones vienen al hilo de dos encuestas, la del diario Gara y la del CIS, que señalan que la suma entre EH Bildu, Partido Socialista de Euskadi, y Ezker Anitza Izquierda Unida es 38, es decir, mayoría absoluta en el Parlamento Vasco. En ese contexto, lo que nosotros proponemos y lo que nosotros ofrecemos es lanzamos, digamos, una invitación tanto a EH Bildu por un lado como al Partido Socialista de Euskadi por otro a que antepongan el eje izquierda-derecha al eje nacional. Esa es una primera invitación que nosotros lanzamos, porque EH Bildu habla de izquierdas, pero luego pide ir con el PNV a las elecciones generales, con lo cual pide unirse con la derecha anteponiendo lo nacional, y el Partido Socialista de Euskadi pide los votos de la izquierda, pero luego siempre acaba pactando ya sea con el PP, ya sea con el Partido Nacionalista Vasco, es decir, con el bloque de derechas. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, la primera oferta que lanzamos es esa. Vamos a superar estos bloques y vamos a ir al bloque izquierda-derecha. Claro, la gente, en general, o los medios de comunicación, trasladan que estamos pensando en acuerdos de gobierno. Nosotros lo hemos dicho de manera muy clara. Nuestra prioridad no es formar parte de ningún gobierno. Y, por lo tanto, no estamos hablando de mayorías de gobierno, ni pactos de legislatura, ni de poner ni quitar lendacaris, ni nada que se le parezca. Lo que estamos diciendo es que en un contexto, imaginémonos, por ejemplo, de un gobierno en minoría del Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi, EH Bildu y Ezker Anitza, podríamos condicionar las políticas económicas de ese gobierno si somos capaces de anteponer lo social, de anteponer la solución a la crisis, de anteponer las alternativas de izquierda al elemento nacional. Y, por lo tanto, esa es la explicación, si bien, efectivamente, el traslado que se le ha dado a esa cuestión es ese, el de los gobiernos, porque da la sensación de que nadie aspira a hacer política en esta campaña, sino que todo el mundo aspira a gobernar. Pues bien, nosotros aspiramos a hacer política, nosotros aspiramos a hacer propuestas políticas alternativas. Y, desde luego, nuestro escenario ideal, si alguien me lo pregunta, sería precisamente el de tener un gobierno en minoría al que podríamos condicionar a través de una mayoría de izquierdas en determinadas cuestiones.
Y nadie está pensando, insisto, ni en formar parte de gobiernos, ni en mayorías estables, ni en nada que se le parezca. Y, de hecho, es curioso porque el Partido Socialista de Euskadi ha pactado 2 veces con EH Bildu en la Diputación Foral de Guipúzcoa y nadie habla de pactos entre EH Bildu y el Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante ser capaces de transmitir, intuyo que no lo hago muy bien, pero ser capaces de transmitir que nuestra voluntad en el próximo Parlamento Vasco no es el de entrar a determinados gobiernos, sea cual sea su color, sino el de ser capaces de representar los intereses de la mayoría de la ciudadanía a través de condicionar determinadas políticas y si quienes decimos defender esas determinadas políticas somos mayoría en el Parlamento, podremos hacerlo. Pues aludía usted al principio de ahora su respuesta a las encuestas y la siguiente pregunta que le traslado sobre las encuestas. ¿Hasta qué punto se las cree y, sobre todo, qué efecto personal le producen? Hombre, esto siempre uno tiende a creerse más las que le dan bien que las que le dan mal, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas de las encuestas. No, vamos a ver. Nosotros, por regla general, cuando observamos las encuestas, lo hacemos siempre en la búsqueda de tendencias exclusivamente. Es decir, hay tendencias al alza y tendencias a la baja que las encuestas normalmente sí suelen reflejar. Otra cosa es el número de escaños, el reparto de escaños y más en un cuerpo censal como el vasco, que entre 2.000 y 3.000 votos pueden alterar profundamente. Pero lo que yo sí creo que han conseguido las 2 encuestas que conocemos hasta el momento es volver al debate de si cabe un Parlamento a 4 o existe un quinto espacio sociopolítico en Euskadi. Y las encuestas, de momento, lo que demuestran es que existe un quinto espacio sociopolítico en Euskadi, un quinto espacio electoral, y que ese quinto espacio electoral lo representa en su totalidad Ezker Anitza, Izquierda Unida. De hecho, los primeros gráficos, los primeros quesitos, las primeras tartas se hacían a 4 y ahora no les ha quedado más remedio que dejarnos un huequito en ese quinto espacio que, insisto, puede llegar a ser incluso determinante a la hora de definir cuáles van a ser la política durante los próximos 4 años en el Parlamento Vasco. Pues la última pregunta que le traslado es doble y se refiere a eso que también reflejan las encuestas, la última del CIS lo refleja, que es un cierto distanciamiento, desencanto, desánimo, decepción, no sé cómo los adjetivos son muchos, de los ciudadanos frente a la política en general. Concretamente, la última encuesta del CIS refleja que casi 1 de cada 4 piensa que los políticos son un problema. Entonces, la pregunta, como le decía, es doble. Primero, ¿qué cree usted que puede pasar en términos de participación en las próximas elecciones, dado este efecto? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué cree que podían hacer ustedes, los políticos, para que por lo menos se frenara este proceso de desafección, llamémoslo así? En primer lugar, decir que yo, como el resto de la ciudadanía, también creo que algunos políticos son un problema. No todos, pero desde luego algunos lo son. Yo creo que los índices de participación en Euskadi estarán entre el 65 y el 70%, porque la participación siempre ha sido algo más alta que en el resto del Estado. Estas son las elecciones normalmente donde mayor participación suele haber. Y si bien es cierto que existe esa desafección, yo creo que también hay una voluntad manifiesta por gran parte de la ciudadanía de un cambio en las políticas de los 3 últimos años y medio y de un cambio de ese pacto PSE-PP entre Basagoiti y López. A partir de ahí, con respecto a la desafección entre la ciudadanía y la política, 2 reflexiones. En primer lugar, alertar de que este es un mensaje que no proviene de manera espontánea de la ciudadanía, o desde luego yo lo interpreto así, sino que es un mensaje que sobre todo, más o menos camuflado, viene de la extrema derecha. Porque normalmente en la conclusión a la que acaban llegando algunos y algunas es que en ese contexto es mucho mejor que no tengamos representantes políticos, que venga un técnico y que resuelva las cuestiones. Y por otro lado, es un mensaje que se inició con parte de las personas que nos dedicamos a la política, pero luego acabó también en el ámbito sindical. Y eso sí creo que es una estrategia muy clara de la extrema derecha, que lo único que pretende es eliminar la capacidad de negociación de los sindicatos en las empresas y la representatividad de las instituciones a través de las formaciones políticas que, lógicamente, no les son particularmente simpáticas. Una vez dicho esto, desde luego yo creo que la solución, o por lo menos el camino de la solución para que la ciudadanía no sienta esa desafección hacia las formaciones políticas, es que las formaciones políticas le devolvamos a la ciudadanía su soberanía. A lo largo de estos años de democracia se ha llegado a un punto
donde a través de las urnas da la sensación de que la ciudadanía elige a sus representantes y a partir de ahí la soberanía sobre las decisiones recae exclusivamente en estos representantes. Creo que las formaciones políticas tenemos la responsabilidad de retornar esa soberanía hacia la ciudadanía y que seamos capaces de adoptar las decisiones de manera conjunta. Y la manera de hacer eso es garantizar muchísima más participación social a la hora de tomar las decisiones a lo largo de una legislatura, no simplemente al principio de la misma, sino que alteremos lo que es los modelos y los modos de participación actual, que la ciudadanía, por poner un ejemplo, si presenta una iniciativa legislativa popular, pueda estar en el Parlamento, pueda participar en las sesiones del Parlamento, pueda aceptar o rechazar enmiendas en el Parlamento, que vayamos a un sistema de referéndum mucho más habitual en el que las decisiones importantes que le afectan a la ciudadanía se puedan tomar a lo largo de una legislatura. Si somos capaces, insisto, y desde luego ese es nuestro compromiso, de retornar la soberanía que le corresponde a la ciudadanía, yo creo que daremos un gran paso en la búsqueda de cerrar o de minimizar ese impacto y, desde luego, otra de las cuestiones es ser absolutamente inflexibles con los casos de corrupción. Yo creo que uno de los elementos que más genera esa desafección son los casos de corrupción y yo creo que hay mucha gente que todavía no ha estado, pero tiene que empezar a pasar por las cárceles. Muy bien, pues solo me resta pasarle la palabra a Antxon Lamsús, que es el responsable de banca institucional en el Grupo Santander y que va a cerrar el acto. Antxon. Gracias, Enrique. Mikel Arana, coordinador general de Ezker Anitza y candidato a Lehendakari. Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida. Autoridades, empresarios, amigos y amigas. Para Banco Santander, a quien represento en este acto como patrocinador y colaborador habitual desde hace años en estos encuentros de Nueva Economía Forum, es una satisfacción haber sido invitado para poner punto y final a la conferencia de Mikel Arana, que ha resultado de gran interés. Ha sido presentada por el parlamentario Cayo Lara, al que agradecemos también su presencia y participación en este foro. Banco Santander también comparte la idea de promover iniciativas que busquen la reflexión y propicien los espacios de diálogo, por lo que quiero agradecer a Nueva Economía Forum por su perfecta organización y el acierto logrado con los debates planteados, basados en el prestigio y la pluralidad de los conferenciantes en un país como el nuestro, con cabida para todos. Gracias al conferenciante por su interesante disertación, a todos los asistentes por su presencia y por habernos invitado a compartir este acto con ustedes. Buenos días.